Bienvenidos a la 31ª conferencia de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos el placer de compartir con ustedes la conferencia, la clase magistral del doctor Pablo Iacobkis. El doctor Pablo Iacobkis es doctor en matemática, especialista en modelización matemática computacional, preparó e implementó como consultor privado numerosos modelos en hidráulica, recursos hídricos, meteorología y geología, y publicó numerosos artículos en revistas y congresos internacionales y locales, tanto en esas áreas como relacionados con historia y política de la ciencia. Fue además profesor de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Fue director del Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería, director del Instituto de Cálculo, secretario académico y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y presidente del CONICET, que es la agencia principal de investigación académica en la Argentina. Actualmente es secretario de Investigación y Desarrollo y director del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 3 de Febrero y es profesor emérito de la UBA. Bueno, el querido Pablo Iacobkis va a dictar hoy su conferencia que se pone bajo el título de El exilio en Argentina de matemáticos judíos italianos tras las leyes raciales de Mussolini, Beppo Levi y Alessandro Terracini. Bueno, sin más, entonces los dejo con ustedes, con el doctor Pablo Iacobkis. Bueno, muchas gracias, Pablo, gracias por la invitación y gracias a todos los que están escuchando. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Perfecto. Voy a aclarar primero que esta es una charla, digamos, de divulgación. No consulté ninguna fuente primaria, solo el libro de Laura Levi sobre su padre, Beppo Levi, Italia y Argentina, la vida de un matemático, más las memorias que escribió Alessandro Terracini poco antes de morir en 1968, Ricordi di un matemático, y en particular aprovecho para agradecer al doctor Norberto Fava que me facilitó dicho ejemplar hace un tiempo. Algunos artículos, en particular el artículo de Paolo Mielis, el que creo salió en el Corriere della Sera, tengo que fijarme bien, Il riciclaggio dei docenti da antisemite a democratici, y el obituario de Sant'Aloa Terracini, más una memoria de Lore Terracini, una sobrina, una hija de hermano, una inmigración muy particular, 1938, los universitarios italianos en Argentina. Algunas páginas de internet, un artículo de Paolo Balagreva, i 12 professori che non hanno giurato, y otras, algunas fuentes que, de Wikipedia, etcétera, que siempre chequeo en otro lado porque es muy peligroso quedarse con la versión de Wikipedia solamente porque suelen tener errores. O sea, siempre es necesario un chequeo de 2 o 3 fuentes adicionales. Elegí a Beppo Levi y a Alessandro Terracini porque son emblemáticos de la inmigración italiana. Uno se quedó para siempre en Argentina y el otro retornó a Italia. Ambos llegaron casi simultáneamente, ambos fueron a universidades del interior, y quise contextualizar un poco la situación, sobre todo política, en Italia y en Argentina, e incluir algunos recuerdos y observaciones personales. Y por último, comento que no mencionaré los aportes matemáticos de ninguno de los dos, porque se supone que esta charla no está dedicada a matemáticos. O sea, el que espera que hable sobre los investigaciones y publicaciones matemáticas tanto de Beppo Levi como de Alessandro Terracini sufrirá una desilusión porque no pienso decir nada, salvo que fueron eximios matemáticos. Entonces voy a comenzar por el contexto, y en particular el contexto italiano, que es una particularidad respecto de otros países de Europa en cuanto
a la cuestión del antisemitismo. Voy a comenzar y a ser muy rápido con una mención. En la década de 1850, el reino de Cerdeña estaba, que en realidad cuya capital era Turín, estaba ya planeando la unificación de Italia, que estaba dividido en varios estados, entre ellos los estados pontificios. Un caso que ayudó a que la opinión pública internacional se pusiera en contra del Papa Pío XI, que era el jefe de Estado de los estados pontificios, o sea, el Papa, además de su, llamemos, de su poder e influencia intelectual, era además el jefe de Estado de un Estado, los estados pontificios, algo que provocó y ayudó, según unos cuantos comentarios a la unificación, al descrédito papal y a la unificación de Italia, fue el caso Mortara. El caso Mortara se refiere a Edgardo Mortara, que fue un niño de 6 años cuya empleada doméstica había bautizado clandestinamente, y cuando se enteraron los oficiales vaticanos en Bolonia, que pertenecía a los estados papales, lo secuestraron. Fue un secuestro de un chico, así, y bueno, eso provocó una gran discusión, y la opinión pública europea debilitó bastante la imagen de Italia. En la década de 1860, Chao, chao. Gracias por tu... Hola. Continúa, Pablo. Se abrió un micrófono, pero ya lo silencié. Bien. Perdón. La unificación de Italia se realizó en la década de 1860 y culminó con la caída de Roma y la desaparición de los estados pontificios en 1870, con lo cual se produjo un fenómeno muy curioso, del cual en un momento dado me di cuenta que era bastante obvio, pero no tardé bastante en darme cuenta, que es por qué los nacionalistas y la aristocracia italiana no eran antisemitas, o por lo menos no eran tan antisemitas como los nacionalistas y la aristocracia de los demás países europeos. Es porque la unificación de Italia se hizo contra la Iglesia. Es un caso muy especial. Al haberse hecho contra la Iglesia, eso implicaba que la Iglesia tenía mucho menos influencia. De hecho, hasta 1929, cuando se firmaron los pactos de San Juan de Letrán, los pactos lateranenses, entre Mussolini y el Papa, y la creación del Estado Vaticano, esa separación y antipatía entre la Iglesia y el Estado italiano siguió latente. De hecho, hubo altos oficiales de las Fuerzas Armadas italianas que eran judíos, como por ejemplo el general Roberto Segre, que luchó en la Primera Guerra Mundial. Su hijo Paolo emigró al futuro Estado de Israel, a Palestina, en 1938, luego de las leyes raciales a las cuales me referiré, y su nieto Dan Segre fue un aviador muerto por los sirios en 1967, según él cuenta Alessandro Terracini en sus memorias. En 1922 el fascismo tomó el poder en Italia con la marcha sobre Roma, etc. Al principio el fascismo no era antisemita, incluso una amante de Mussolini, Margherita Sarfatti, era judía, se convirtió al catolicismo en 1928 y se refugió curiosamente en la Argentina, al igual que Gino Arias, un notorio economista y distinguido economista que también se convirtió en 1932 y se refugió en Córdoba. O sea, cuando las leyes raciales se establecieron en 1938, la conversión al catolicismo no sirvió para nada. Gino Arias se refugió en Córdoba, donde fue profesor de economía política por poco tiempo, porque murió en 1940, y digamos, y ahí se relacionó con círculos de derecha católicos en general. De hecho, su hija Irene Arias, fue profesora de Almía de latín en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y ya en esa época, alguna vez, yo era chico, obviamente, pero se comentó en algún lado, yo lo supe desde esa época, que el padre de Irene Arias había sido un judío fascista que después de las leyes raciales tuvo que escapar. En el año 1933, Hitler tomó el poder en Alemania, y a partir de un determinado momento, no vale la pena meternos en cuestiones de geopolítica,
Mussolini se alió cada vez más con Hitler y entonces era obvio que finalmente iba terminando a adoptar la política racial de Hitler. De a poco fue eso. Los judíos en realidad eran muy pocos de Italia, era del orden de 1/1000 de la población, 0,1. Había entre 40.000 y 50.000 judíos en Italia por una población de alrededor de 50 millones de personas, o sea que era 0,1% de la población. Pero la proporción de intelectuales entre los judíos era extraordinaria. Muchos lograron exiliarse, otros no quisieron, de todos modos fueron fuertemente discriminados, pero hasta que los alemanes atacaron a los italianos después del armisticio entre Italia y los aliados en 1943, no corrieron peligro de ser asesinados. O sea, en 1943, debido a los fracasos del régimen de Mussolini, el propio Gran Consejo Fascista destituyó a Mussolini, se creó un gobierno provisional encabezado por el mariscal Badoglio, y entonces los alemanes, que fue muy torpe en su enfoque del armisticio con los aliados, y permitió que los alemanes ocuparan gran parte de Italia, la que no estaba ocupada por los aliados, y ahí sí los judíos tuvieron peligro de muerte y en muchos casos murieron. Los universitarios italianos se comportaron como muchos otros universitarios en diversos países, por eso digo que en general no hay que idealizar a los universitarios, muy vergonzosamente. En 1931, el gobierno de Mussolini implementó un juramento de adhesión al fascismo para todos los profesores universitarios, y sobre alrededor de 1.250 profesores en toda Italia, solo 12 se negaron a firmar ese juramento. Entre ellos estaba el gran matemático Vito Volterra, que además era judío, o sea que en 1938 lo hubieran echado igual, lo cual de alguna manera, si se compara con las renuncias de los universitarios argentinos, en particular de la Universidad de Buenos Aires, después del golpe de Estado de Onganía en 1966, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre si estuvo bien renunciar o no estuvo bien renunciar, se nota una diferencia éticamente muy a favor de los universitarios argentinos, porque las renuncias fueron masivas, hubo alrededor de 1000 universitarios que renunciaron. De hecho, en el año 37 empezó una campaña de prensa antisemita, y en el año 38 eso ya se profundizó. En el Giornale d'Italia, el 14 de julio de 1938, se publicó el Manifesto degli Scienziati Razzisti, que es una vergüenza, ya el nombre es una vergüenza, firmado por numerosos científicos y docentes universitarios. Ese fue el punto fundamental de la posición del fascismo respecto a la raza, con el mensaje, sobre todo, de que los judíos no pertenecían a la raza italiana. La Dichiarazione sulla Razza, aprobada por el Gran Consejo de Fascismo el 6 de octubre del 38, fue publicada el 26 de octubre, pero antes de ello están los decretos leyes reales del 5 de septiembre de 1938 y varios más a lo largo de los siguientes meses y años. Concretamente, a lo largo de esos decretos se estableció que los judíos no podían enseñar, ni frecuentar la escuela pública o bibliotecas públicas o la universidad, ni contraer matrimonio con arios, entre comillas, porque ese concepto es falso, poseer terrenos que superaran determinado tamaño, prestar servicio a la administración pública, todo basado en la herencia de sangre. Es decir, era un concepto estrictamente racial. El hecho de haberse convertido al catolicismo, como ya mencioné, no servía para nada. Esos decretos recién fueron derogados el 20 de enero de 1944, salvo en la República de Salò, o sea, en la zona de Italia ocupada por los alemanes, donde se estableció un régimen dirigido por Mussolini, completamente títere de los alemanes. Pero el hecho de que en la Italia liberada, recién el 20 de enero de 1944, se suprimieran esos decretos antisemitas, a los cuales ya me voy a referir oportunamente, indica que el nuevo gobierno, que constaba de mucha gente que había participado del gobierno anterior, obviamente, no estaba particularmente entusiasmado en revertir esa situación. Fueron echados, bueno, en algún lado vi 896 docentes universitarios, no todos profesores, por supuesto. 895 dijeron que sí y aceptaron serviles y contentos cuando no se pelearon por el botín.
con las cátedras que le fueron regaladas gracias a la expulsión de los profesores judíos. Otros datos indican que fueron 727, o sea, es un número, bueno, hay que hacer, no es tan fácil, pero lo que sí es cierto es que solo un profesor se negó a ocupar el puesto de los judíos expulsados de sus cátedras, que era Massimo Bontempelli, el escritor y compositor que se negó a ocupar la cátedra del dignísimo profesor Attilio Momigliano. De todos modos, eso no significó que la cátedra quedara vacía porque la ocupó Giuseppe de Robertis. El matemático, y para ver cómo la gente es un poco veleta y cambia de opinión, el matemático Mario Piccone, que creó el Instituto para las Aplicaciones del Cálculo, ahora me voy a comentar un poquito sobre el matemático Piccone y tuvo relación con la Argentina, en una carta de 1939 escribió: urge que los científicos de raza aria colaboren lo más activamente posible para mostrar cómo la ciencia puede progresar igualmente sin la intervención judaica. Y solo 7 años después, recordando al matemático italiano y judío Guido Fubini, muerto en el exilio en 1943 en Nueva York, tuvo la desfachatez de manifestarse contra los infames procedimientos raciales que 7 años antes había aplaudido y que luego definió como vergüenza eterna. Sin embargo, el profesor Piccone fue absuelto de la depuración antifascista posterior a la guerra, porque era un fascista convencido, porque ayudó, eso es cierto, a varios matemáticos judíos, entre ellos Ascoli. Piccone, que vivió entre 1885 y 1977, fue el director desde su fundación en 1932 del Instituto para las Aplicaciones del Cálculo, e influyó mucho en Manuel Sadowski, esa es la relación, que estuvo entre 1948 y 1949 allí trabajando, y del cual surgieron las ideas para hacer el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. O sea, el Instituto de Cálculo, el enfoque, la idea del Instituto de Cálculo estaba muy influida por la idea que había dado Piccone del Instituto para las Aplicaciones del Cálculo. De hecho, finalmente el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires compró una máquina, su primera computadora, que fue la primera computadora universitaria de Argentina, en 1958, una máquina de la firma Ferranti, y la segunda máquina que hubo en Italia la compró Piccone en 1955 y también era Ferranti, o sea que también en ese sentido hubo similitudes. La lista de los emigrados ocultos, capturados, asesinados por los nazis es numerosa, mucho mayor que la desgraciadamente corta lista de sobrevivientes, entre ellos el químico Primo Levi. Me referiré sucintamente, como una cita nada más, no es que voy a hablar de ellos, algunos refugiados en la Argentina que no eran solamente matemáticos y no solamente universitarios. César Civita era un empresario que fundó la editorial Abril, previo paso por Nueva York, llegó en 1941. Rodolfo Mondolfo, distinguido filósofo, fue profesor en Tucumán. Alessandro y Benvenuto Terracini, este último era lingüista, el hermano de Alessandro. Beppo Levi, Aldo Mieli, a quien también mencionaré posteriormente. Eugenia Sacerdoti de Lustig, que también en algún sentido tuvo relación con la matemática, pese a que ella era una distinguida médica y bióloga. Su hija es la mujer de Víctor Joay, que es uno de los más distinguidos estadísticos de la Argentina. Renato Treves, abogado también en Tucumán. Dino Harach, que se especializó en Derecho Tributario, fue profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Sur y finalmente en la Universidad de Buenos Aires. Andrea De Vialdi, físico que después se volvió a Italia. Bueno, la lista puede ser mayor, pero no me referiré más porque no es a ellos a quienes estoy pensando. Voy a centrarme primero entonces en Beppo Levi. Beppo Levi nació en Turín el 14 de mayo de 1875. Eran 9 hermanos, más uno que murió poco después de nacer. El padre era abogado. Estudió matemática en la Universidad de Turín, ingresó a matemáticas a los 17 años y se recibió en 1896 a los 21, con la laurea. La laurea era el título que se daba, en esa época equivalía al doctorado. De hecho, cuando yo tuve una beca en Italia, que no era doctor todavía, era licenciado, a mí me llamaban dottore, porque ya estaba graduado. Beppo Levi se formó en la Escuela Italiana de Geometría Algebraica, con profesores como Corrado Segre, Enrico Dovidio, Giuseppe Peano, Vito Volterra, que ya mencioné. Volterra y Segre eran judíos. Giuseppe Peano
es muy importante por sus axiomas formales de los números naturales, un enfoque de lo más original, y por algo muy curioso, intentó hacer una especie de latín como lengua, más o menos en algún sentido en paralelo con el esperanto, una lengua que fuera la lengua científica de todo el mundo, que era un latino sin flexiones, o sea, un latín medio simplificado, digamos. Por supuesto, tampoco tuvo éxito como no lo tuvo el esperanto, pese a que Peano, que era una persona muy prestigiosa y muy influyente, se empeñó mucho en eso. Bueno, Vito Volterra se dedicaba a análisis funcional y a biomatemática. Beppo Levi, cuando se recibió, pasó a ser ayudante en Turín, ayudó con su magro sueldo a la familia después de la muerte del padre en 1898, pasó a ser profesor secundario para ganar más hasta 1906, en que fue nombrado profesor en la Universidad de Cagliari. Es interesante esto, digamos, en ese momento, un profesor secundario en Italia ganaba más que una persona que no tenía determinada jerarquía en el sistema universitario. Bueno, tuvo ahí mucho trabajo como profesor secundario, además se paseó por muchas ciudades de Italia, de una forma bastante parecida a la que cuentan Sartre y Simone de Beauvoir, sobre todo Simone de Beauvoir, que pasaba en Francia en los años 30. Ellos se recibieron y fueron, Sartre y Simone de Beauvoir fueron docentes en colegios secundarios en diversos lugares de Francia, o sea, una cosa parecida. Pero sin embargo pudo escribir numerosos artículos científicos, por los cuales finalmente obtuvo la cátedra en Cagliari. Su casamiento fue arreglado, lo que cuenta Laura, su hija, en su libro, aunque con otra hermana, o sea, le arreglaron un casamiento con una hermana. Eso parece fue haber sido muy divertido, y probablemente Mónica Resta conoce mucho más que yo de esa historia, porque es familiar. Pero al final, bueno, a la hermana le habían armado, según cuenta Laura, no, con esa no resultó, pero se casó con otra y fue un matrimonio muy feliz durante toda la vida. Su mujer era Albina Bacchi, que nació en 1886 y murió en 1951. De hecho, yo, sin saber absolutamente nada de este tipo de cosas, sabía de Beppo Levi porque había un famoso teorema que creo que preparó mientras era profesor secundario, el teorema de Beppo Levi, que me habían enseñado en la facultad de matemáticas. O sea que yo sabía que Beppo Levi era un matemático importante. Cuando un teorema tiene el nombre de un matemático, no es poca cosa. En Cagliari fue amigo del matemático Mario Piccone, de quien ya mencioné sus idas y vueltas oportunistas. En 1910 se pasó de la Universidad de Cagliari a la Universidad de Padua. Hay algo que es importante, que el sistema italiano en esa época, no sé ahora, pero en esa época permitía que si uno ganaba un cargo en una universidad, con ese cargo podía pasar a otra universidad siempre que otra universidad lo aceptara, por supuesto. Es decir, no necesitaba un nuevo concurso para ir a pasar a otra universidad. En Padua nacieron sus tres hijos, Giulio en 1913, Laura en 1915 y Emilia en 1921. La universidad era menos importante que Turín, Bolonia o Roma, pero él trabajó muy intensamente ahí, fundó y dirigió el Instituto de Matemática, fue decano de la Facultad de Ciencias. Una cosa que lo afectó mucho es que en esa época estalló la Segunda Guerra Mundial en 1914, y en 1915 Italia se unió a los aliados y dos de sus hermanos murieron en la Primera Guerra. En 1922, como dije, el fascismo tomó el poder en Italia. Él fue antifascista de siempre, Beppo Levi, no como Benedetto Croce, que después se hizo antifascista y muy digno, pero que votó como senador por Mussolini, incluso después del asesinato de Giacomo Matteotti. Yo no sé, siempre asocié, aunque nunca lo había escrito, digamos, el asesinato de Giacomo Matteotti con el profesor Quadri, esa película maravillosa de Bertolucci, El conformista, pero tal vez estaba pensando en otras personas que también se mencionan. Bertolucci, porque Hugo no fue el único asesinado por los fascistas. En defensa de Croce después cambió. Él fue el que redactó el manifiesto antifascista en 1925 y se negó a completar el cuestionario que establecieron tras las leyes raciales, que tenía que hacer una declaración jurada de que no era judío. Se negó.
La Facultad de Ciencias fue reduciéndose, se transformó en la Facultad de Ciencias Químicas, Beppo Levi terminó siendo el único matemático, luego la facultad fue disuelta. En esa época él escribió un libro interesantísimo dedicado a sus hijos, el Ábaco, en 1922, en el cual acá sí voy a hacer un pequeño tecnicismo matemático para el que estaba más pensando en la ordinalidad de los números naturales que en su cardinalidad, o sea, en qué número sigue a otro, más que en qué cantidad de números significa el número 7 significa que hay 7, etc. Pero eso es un enfoque distinto del tradicional de esa época. En 1928 consiguió el traslado a Bolonia. Al principio fue objetado, probablemente por haber firmado el manifiesto antifascista redactado por Croce, al cual ya me referí. La segunda vez sí lo aceptaron. La Universidad de Bolonia es seguramente la más antigua del mundo, o al menos de Europa. Es una universidad con enorme prestigio. Digo de Europa porque hay un enfoque, puede decir que la Universidad Islámica del Cairo, a fin de los años 900, o sea, antes del año 1000, es anterior. Si uno la considera que es una universidad, esa universidad en el Cairo es anterior a las universidades europeas. Tenía una fuerte tradición matemática en los años anteriores. Salvatore Pincherle, que era un judío triestino, fundó la Unión Matemática Italiana y también estaba antes Arcela, o sea que había una tradición importante en Bolonia. Como miembro del Consejo Directivo de la Unión Matemática Italiana, esto se le sirvió después, trabó contacto epistolar con el matemático argentino Juan Carlos Viñó, que había mandado un trabajo al boletín de la Unión Matemática Italiana. Cuando se produjeron las leyes raciales y lo echaron, lo contactó y Viñó a su vez lo contactó con el comité encargado de la creación del Instituto de Matemática de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales aplicadas a la industria de la Universidad Nacional del Litoral, que fue creada la universidad en 1919. Fue la primera universidad creada después de la reforma universitaria y tuvo siempre un espíritu muy representativo de la reforma universitaria. Su decano, entre 1934 y 1943, fue el ingeniero Cortés Pla, una persona interesantísima, que antes de crear el Instituto de Matemática, que se creó y al cual fue a parar como primer director Beppo Levi, había creado u organizado el de investigaciones microquímicas, el de fisiografía, el de estabilidad y el de historia y filosofía de la ciencia. El de historia y filosofía de la ciencia estaba, y ahí menciono a Aldo Mieli, que ya lo mencioné antes, estaba a cargo de Aldo Mieli, que era otro judío italiano exiliado, especialista, un gran especialista en historia de la ciencia, y además un gran y valiente luchador por los derechos de los homosexuales, en una época en la que era muy difícil animarse a decir que uno era homosexual y luchar por sus derechos. El Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia de Santa Fe fue cerrado después del golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Pla fue decano entre octubre de 1945 y abril de 1946, en que fueron echados y las universidades fueron nuevamente intervenidas, y entre 1957 y 1962. Y rector de la Universidad Nacional del Litoral entre 1962 y 1966, cuando otro golpe de Estado, el de Onganía, provocó su renuncia. O sea que Cortés Pla tenía una larga experiencia con ser echado de cargos de jerarquía por golpes militares. Beppo Levi se embarcó en un barco cargado de gente que huía de Europa para la Argentina el 20 de octubre de 1939 a los 64 años. O sea, es una edad en la que no todo el mundo está dispuesto a emprender nuevos desafíos. Con su mujer y sus 2 hijas, y llegó el 6 de noviembre en el barco italiano Oceanía. Esa travesía, observen ustedes que se realizó después que estallara la Segunda Guerra Mundial, que estalló o el 1 de septiembre con la invasión alemana a Polonia, o el 3 de septiembre cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, Italia era todavía neutral, o sea, los barcos italianos podían cruzar el Atlántico sin peligro de ser hundidos. Su hijo varón, en cambio, emigró a lo que sería a Palestina, el futuro Estado de Israel, donde se radicó. De hecho, el libro de Laura Levi está dedicado a sus 2 sobrinos de su hermana y a los 2 de su hermano. En la Argentina estará hasta su muerte en Rosario en 1961.
El instituto fue inaugurado en mayo de 1940, pocos días después de que Beppo Levi cumpliera 65 años. La familia Levi llegó con visa turística obtenida, bueno, Laura Levi dice que la visa no había sido obtenida como muchos otros casos con un procedimiento totalmente regular. De hecho, el procedimiento casi siempre era irregular. Beatriz Gurevich me contó, y eso salió incluso en La Nación, me contó que encontró en la Embajada Argentina en Suecia copia de la circular 11 del ministro de Relaciones Exteriores José María Cantilo, ministro del gobierno del presidente Ortiz. La circular está fechada el 12 de julio de 1938 y de forma implícita la circular negaba el acceso a judíos al país, ni siquiera con visa de turista. O sea que es muy común que la gente llegara en forma un poco irregular, por decirlo así. Estuvieron 2 días en Buenos Aires y luego fueron 2 autos acompañados por Santaló, que estaba hace un mes. Luis Santaló era un matemático español, un gran matemático también, que mucho más joven, Santaló había nacido en 1911, que había combatido con los republicanos en la guerra civil y había logrado llegar a la Argentina después de la derrota republicana ante las tropas de Franco. Y fue su primer y principal colaborador. Santaló estaba hace un mes que había llegado y había sido contratado como investigador principal del Instituto de Matemática, que estaba esperando la llegada de Beppo Levi como su director. Finalmente, en enero de 1940 obtuvieron su permiso de residencia en regla. Beppo Levi hizo una tarea muy importante en Rosario. Creó la revista Matemática de Nota, una revista científica que desde 1941, y realizó además las publicaciones del Instituto de Matemática. Ahí hubo montones de autores que publicaron en las publicaciones y en Matemática de Nota, el propio Levi entre ellos, muchos artículos de Santaló y Millacota, el ortograma matemático argentino. Estuve mirando y vi que Matemática de Nota, en general dirigida por Kotler y Santaló, se había publicado hasta 1999 y las publicaciones del instituto hasta el año 2000. Después no vi, no chequeé con la gente de la Universidad de Rosario, porque la universidad ahora, digamos, la Universidad del Litoral se restringe ahora a la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, porque las otras partes de la universidad se crearon la Universidad del Noreste en Corrientes y la Universidad de Rosario en Rosario. Beppo Levi tuvo muy buena relación con los 2 físicos más importantes de Argentina de la época, que eran Gaviola y Guido Beck, que también era un judío que llegó, no de Italia, pero llegó en una forma muy, muy azarosa y aventurera, logró llegar a la Argentina. Sus colaboradores inmediatos fueron el propio Santaló, Pedro Elías Adonayski, que se convirtió en una eminencia en análisis numérico, y Rafael Laguardia, un distinguidísimo matemático uruguayo. Estuvo un tiempo ahí también como contratado el físico Andrea Levialdi, que había estado antes en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Cuando terminó la guerra, prefirió quedarse porque si iba podía, eso dice, podía molestar intereses constituidos, que es una manera muy elegante de referirse a las dificultades a las cuales me referiré después, que tuvieron los judíos que quisieron volver a sus cátedras y que no le fue tan fácil. Y además el instituto podía morir, un instituto que recién estaba empezando, empezó en el año 40, cuando se produjo, digamos, no diría la liberación de Italia, pero cuando terminó la guerra en el año 45, que ya se planteaba la posibilidad de retorno, él prefirió quedarse y seguir trabajando en el instituto, y él, bueno, fue el alma mater del instituto durante mucho tiempo. Su mujer Albina murió en un viaje a Italia en 1951. En 1955, con motivo de su 80º aniversario, la revista de la Unión Matemática Argentina, que es el órgano oficial de la Unión Matemática Argentina, le dedicó un número, el volumen 17º, con muchísimas contribuciones de importantes matemáticos, aparte de los matemáticos argentinos como Misha Kotler y otros más, que hubo unos cuantos que participaron. Hubo contribuciones de Guido Ascoli, Lucien Godot, Mauro Piccone, otra vez aparece Mauro, Lyon, que es un matemático extraordinario, y finalmente murió en Rosario el 28 de agosto de 1961.
En Argentina fue fundamentalmente el difusor del pensamiento matemático en un área, en una zona geográfica en donde no había un pensamiento matemático tan consolidado. Entre sus obras que produjo en la Argentina, se recuerda muy especialmente, aparte del Ábaco, que fue en Italia, ¿no? Antes de Argentina, pero en particular en la Argentina, Leyendo Euclides, que fue publicado en 1947 y reeditado en 2000. De hecho, el Leyendo Euclides y la biografía de Laura Levi fueron los dos primeros libros que sacó, con los cuales comenzó la editorial, las Ediciones del Zorzal, en el año 2000. Se considera el padre de la Escuela Matemática de Rosario, el Instituto Superior número 25 de Rosario y el Instituto de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, que es el nombre actual de la facultad a la cual se unió, de la Universidad Nacional de Rosario, ahora no más de la Universidad Nacional del Litoral, llevan su nombre. Esa es un poco sucintamente la biografía de Beppo Levi. Una de las cosas que quiero resaltar es el extraordinario trabajo matemático que hizo mientras era profesor secundario, lo cual le llevaba mucho tiempo. O sea, gracias a eso pudo ganar una cátedra después, porque demostraba su producción matemática, y eso, bueno, no es tan sencillo, ir de ciudad en ciudad en una época en la que no existía internet, en que había que, la bibliografía no era tan fácilmente ubicable si uno no tenía bibliotecas importantes, etcétera. Alessandro Terracini, el otro matemático al cual me quiero referir, nació en Turín el 18 de octubre de 1889. Era hijo de un comerciante de buena posición económica que murió en 1898, con lo cual la situación económica no fue tan buena a partir de entonces. Su hermano mayor, nacido en 1886 y muerto el 30 de abril de 1968, con un mes de diferencia después, digo la fecha que se murió un poquitito antes Alessandro, pero los dos hermanos se murieron el mismo mes, fue el lingüista Benvenuto Terracini. Obtuvo la laurea en matemáticas en la Universidad de Turín en 1911 y pasó a ser asistente de geometría proyectiva. Estuvo en el ejército en la Primera Guerra, era joven, entonces pudo ser incorporado al ejército en la Primera Guerra Mundial, igual que su hermano, Benvenuto. Su hermano, de hecho, ahí cuenta él en sus ricordi, su hermano fue herido pero sobrevivió. En 1919 fue asistente en la Universidad de Módena y en 1923 en la de Turín. En 1924 se casó con Giulia Sacerdoti en Roma y tuvo 3 hijos. Lore, que fue lingüista y escribió unos recuerdos de científicos italianos refugiados en Argentina, Cesare, ingeniero, y Benedetto, médico, que si estoy viendo bien está escuchando esto. En 1924 ganó un concurso en Catania, en Sicilia, y al año siguiente se transfirió a Turín. En 1928 pasó de profesor extraordinario a ordinario, o sea, lo que los norteamericanos llamarían tenured professor. En la década de 1930, lo cuenta muy honestamente en sus memorias, aceptó afiliarse al partido fascista, de lo cual se avergüenza en sus memorias, y también en 1931 prestó juramento de fidelidad al régimen fascista. Yo sospecho, aunque no lo vi en ningún lado, que Beppo Levi también prestó ese juramento, porque si no, no hubiera podido seguir siendo profesor. En 1938, la campaña antisemita, comenzada poco antes, culminó, como ya comenté, con las leyes raciales, y los Terracini fueron expulsados de sus cátedras. Benvenuto estaba en Milán. Incluso le prohibieron usar la biblioteca. El 9 de junio de 1939 recibió una carta firmada por el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán, el ingeniero Arturo Guzmán, en la cual lo invitaba a ir a Tucumán. El 16 de septiembre de 1939 se embarcó en el Augustos, otro barco italiano, tiene ese nombre, tiene una gran tradición en barcos transatlánticos italianos. Se embarcó en Génova para Argentina y desembarcó en Buenos Aires el 3 de octubre. O sea que también hizo el viaje en un barco italiano durante la guerra un mes antes que Beppo Levi. Desembarcó en Buenos Aires entonces el 3 de octubre, lo recibió el profesor Julio Rey Pastor, que fue el padre de la matemática, de la investigación matemática en Argentina, un español que vino y volvió muchas veces y finalmente se radicó definitivamente en Argentina. El profesor Julio Rey Pastor lo recibió muy cálidamente, según cuenta él, y otros colegas también, entre ellos el profesor Elías Di Cesare.
Terracini se debe haber impresionado mucho porque en los ricordi cuenta que a los pocos días lo invitaron a cenar al Tropezón, al restaurante del Tropezón de la calle Callao. El 8 de octubre tomaron el tren en Retiro y 24 horas después llegaron a Tucumán después de un viaje polvoriento. Es así lo califica, era un viaje de 24 horas para llegar de Buenos Aires a Tucumán. Ya estaba allí desde algunos días el profesor de filosofía Renato Treves, quien yo ya me referí, el abogado. Él tiene una relación, en la cuenta, está muy agradecido a la Argentina, muy agradecido a Tucumán, pero no se priva de escribir, cosa que me hizo mucha gracia en sus ricordi: Tucumán non è una città bellissima. Tucumán no es una ciudad bellísima. O sea que la ciudad en sí mucho no le entusiasmó. Comenzó dando clases para alumnos del profesorado y de arquitectura. La gente del lugar le dio pruebas incondicionales de amistad. Así él lo cuenta siempre. Menciona a sus colegas de la Facultad de Filosofía, entre ellos los profesores Ricieri y Silvio Frondizi. Ricieri Frondizi fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Silvio Frondizi fue un abogado asesinado por la organización terrorista paraestatal a las 3A durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, de la viuda de Perón. Y ambos eran hermanos de Arturo Frondizi, que fue presidente de la Nación. O sea, era una familia intelectualmente muy distinguida. En 1940, siempre lo cuenta él, se enteró de un concurso que podía interesar a Benvenuto, su hermano, le avisó, y así finalmente Benvenuto, su madre y su hija Eva llegaron a Buenos Aires y luego a Tucumán. En 1940, Terracini, junto con Félix Chernusky, fundaron la Revista de Matemática y Física Teórica, una revista donde colaboraron alguna gente muy importante como Elie Cartan, Julio Levi-Civita, el propio Rey Pastor, Fubini, Sagastume Berra y otros, incluso un artículo de Einstein. Todos sus artículos fueron en castellano. Dio conferencias también en Rosario y La Plata. Terracini observa que la reacción de los universitarios contra la dictadura militar surgida del golpe del 4 de junio de 1943, esto es algo que mencioné un poco al principio, fue mucho mayor que la de los universitarios italianos contra el fascismo. Observa también que cuando Argentina rompió relaciones con el eje, con Alemania y Japón, en marzo de 1944, en realidad lo hizo forzadamente, porque el gobierno militar argentino surgido del golpe del 43 le caía mucho más simpático los nazis y los fascistas que los aliados. No hablemos de los soviéticos. El interventor de la universidad, las universidades, por supuesto, después del golpe de Estado fueron intervenidas, lo mismo que había pasado en el 30 y lo mismo que pasó en otros golpes de Estado. O sea, el interventor de la universidad, Santiago de Estrada, deploró dicha ruptura de relaciones con la Alemania y Japón en una declaración e hizo poner a la bandera argentina, él dice un crespón negro, en otros lados lo que vi es que la había puesto a media asta. Terracini cuenta que se desesperó por no poder hacer nada por Ludwig Berwald, un importante matemático alemán que estaba en Praga y murió en el campo de concentración de Lodz, que le había escrito una carta desesperado pidiendo que lo ayudara, pero no, bueno, era muy difícil en esa época. Muchos intelectuales pasaron por la Universidad de Tucumán. Arévalo, que fue presidente de Guatemala después, Jiménez de Azúa, Amado Alonso, y matemáticos norteamericanos de visita como Garrett Birkhoff, Marshall Stone, A. Albert. Rodolfo Mondolfo, el filósofo, se radicó un tiempo en Tucumán y por supuesto estuvo allí Beppo Levi como visitante. Terracini fue presidente de la Unión Matemática Argentina en el periodo 1945-47, después fue presidente de la Unión Matemática Italiana. Habla con especiales elogios del doctor Félix Herrera, su mejor discípulo. Quiero comentar que Félix Herrera tuvo una vida familiar muy trágica porque sus 3 hijos fueron, el primero fue asesinado durante el gobierno de Isabel Perón por las 3A y los otros 2 fueron secuestrados y están desaparecidos durante la dictadura que comenzó en el año 76. Por suerte sobrevivieron sus 3 nietos y eso le dio un poco de sentido a su vida después de esa horrible historia porque fue espantoso para Félix Herrera. Su madre y su hermano volvieron en abril de 1947. Él, Terracini,
Él finalmente volvió en febrero de 1948 y retomó su cátedra. De hecho, como ya mencioné, primero fue vicepresidente de la Unión Matemática Italiana entre 1952 y 1958, y luego presidente entre 1958 y 1964. Murió el 2 de abril de 1968, o sea, menos de 30 días antes que su hermano, también en Turín. La cantidad de trabajo que publicó fue muy significativa. El obituario de la revista de la Unión Matemática Argentina fue escrita por Santaló, y lo voy a reproducir. Por su extraordinaria simpatía personal y vocación organizadora, sus conferencias en los distintos centros matemáticos del país, aparte del interés matemático, sirvieron para vincular entre sí a personas e instituciones, contribuyendo a dar a la Unión Matemática Argentina un verdadero carácter nacional. Bien, la caída del fascismo. Una vez producida la caída del fascismo, digamos, en esa forma medio desordenada, el primero Gran Consejo Fascista lo destituyó a Mussolini a la tarde ese día, creo que fue el 25 de julio del 43, a la tarde ese día Mussolini fue detenido, fue llevado detenido al Gran Sasso, y ahí fue rescatado por los nazis en una osada acción del mayor de las SS, Skorzeny, Otto Skorzeny, y después formó ese estado títere, la República di Salò, ese estado títere en el norte de Italia, hasta que a fin de abril, del 28 o 29 de abril del año 45, fue fusilado. Si quieren, los detalles de su detención y fusilamiento se pueden ver en un montón de artículos que están en internet, así que sobre eso no vale la pena hablar. Pero los docentes expulsados o sobrevivientes se encontraron con una montaña de obstáculos burocráticos, académicos y políticas, y unos cuantos prefirieron quedarse donde estaba. Por ejemplo, el jurista Guido Tedeschi, cuando se produjeron las leyes raciales, estaba por pasar de profesor extraordinario a profesor ordinario en la Universidad de Siena, pero tuvo que emigrar a Tel Aviv. Cuando quiso volver, le dijeron que tenía que comenzar de nuevo con la carrera académica y prefirió quedarse en Tel Aviv. Incluso hubo un caso más grave de un suicidio. El biólogo Tullio Terni se quitó la vida con cianuro que tenía reservado para si lo atrapaban los nazis, el 25 de abril de 1946, justo el primer aniversario de la liberación, porque cuando quiso volver le hicieron un nuevo proceso por haber sido fascista. Pero al principio casi todos fueron fascistas, no los estoy defendiendo, pero quiero decir que digamos, ese argumento no sirve, porque Piccone fue fascista sincero, mientras que los otros fueron fascistas para conservar su cargo por oportunismo nada más, y a Piccone no le hicieron ninguna objeción. Respecto a la demora en la derogación de las leyes raciales, que recién empezaron a derogarse en enero del año siguiente, Paolo Mieli, en el Corriere della Sera del 15 de junio de 2010, recordó que el padre jesuita Pietro Tacchi Venturi, en nombre de la Secretaría de Estado Vaticana, sugirió al gobierno de Badoglio, que es el que reemplazó a Mussolini, cautela en la derogación de dichas leyes. Dicho padre jesuita hizo presente al ministro del Interior, Umberto Ricci, que, según los principios y la tradición de la Iglesia Católica, dicha legislación, si bien tiene disposiciones que deben ser derogadas, también tiene otras merecedoras de confirmación. Recién el 20 de enero del 44, como ya mencioné, se derogaron, pero el texto de dicha derogación era insuficiente y, por ejemplo, para regular la herencia de los judíos muertos a consecuencia de la persecución, fue necesaria otra ley en mayo de 1947 y fueron necesarias 2 leyes más para completar la reparación, en lo posible, de los daños, una en 1955 y otra el 11 de enero de 1971, 27 años después de la sesión del Gran Consejo Fascista que provocó la destitución de Mussolini. La Iglesia recién emprendió un camino de reparación de su tradición antisemita con el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, que fue convocado por Juan XXIII en enero de 1959, justo después de asumir como papa, y culminado por su sucesor, porque se murió en 1963. De hecho, una de las resoluciones del Concilio Vaticano II, que fue un concilio realmente muy importante, fue que
se levantó la acusación a los judíos de que eran el pueblo de Isida, porque los consideraban todos, aunque ya hayan pasado 2000 años, responsables de la muerte de Jesús. De hecho, el cambio de la Iglesia Católica se puede observar en que independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre el actual Papa, sobre Francisco, sobre Bergoglio, independientemente de cualquier otra consideración sobre él, es claro desde todo punto de vista que Gregorio no es antisemita, sino todo lo contrario. Algunas observaciones finales. La mayor parte de los artículos de ambos, antes de su estadía en la Argentina, están en italiano en revistas italianas. O sea, eso es interesante, muestra que para esa época, para la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, el inglés no se había convertido todavía en la lengua franca de las actividades científicas. De hecho, es inevitable, parecería que es inevitable que en la actividad intelectual y sobre todo científica y académica haya una lengua franca. En la Europa medieval e incluso hasta la Europa moderna, la lengua franca era el latín. En el mundo árabe la lengua franca era el árabe, en Persia también, aunque ellos hablaban otro idioma. Y bueno, sobre todo a partir de los años 40, el inglés se terminó convirtiendo en la lengua franca. Pero en esa época no, y el italiano era una lengua, si bien no era tan prestigiosa científicamente como el alemán, el francés y el inglés, era una lengua muy prestigiosa porque la ciencia italiana era muy, muy buena y siempre fue muy buena. O sea, desde todo punto de vista, empezando por el verdadero creador del método experimental, que es Galileo. O sea, la ciencia moderna en algún sentido, la ciencia experimental moderna en algún sentido comenzó en Italia. Y ambos escribieron en castellano ni bien llegaron a la Argentina. O sea que en ese sentido, en la Argentina se escribía mucho, había mucho menos internacionalismo. En muchos casos los autores argentinos escribían solamente, usualmente, muy pocos escribían en revistas internacionales, escribían en general en castellano en revistas argentinas. De hecho, en algún sentido eso a algunas personas le causó perjuicio. A Misha Kotler, por ejemplo, que escribió en la revista Matemática Cuyana en 1954-55, escribió una serie de artículos importantes en castellano y en general no se les atribuyó a él porque varios años después otras personas escribieron artículos sobre los mismos temas en inglés y recién mucho después se observó que Misha Kotler ya los había escrito antes. Y el otro tema que quería comentar es que durante todo el periodo de reacción conservadora producida a partir de la caída de Irigoyen hasta 1943, la Universidad de Buenos Aires tuvo autoridades más conservadoras que las otras universidades. En ese momento había 5 universidades, a partir de 1938, 6 universidades. En 1938 se creó la Universidad Nacional de Cuyo. Y las otras universidades eran menos conservadoras y recibieron más gente, más exiliados raciales italianos y políticos, y sobre todo, aunque no exclusivamente, exiliados políticos republicanos españoles. También es cierto que no necesariamente eso indica que la causa de esa recepción mayor en las universidades del interior fue el conservadurismo de la Universidad de Buenos Aires, porque también es importante tener en cuenta que los cargos en la Universidad de Buenos Aires estaban mucho más llenos que en las universidades del interior, y entonces a las universidades del interior les podía convenir y venir bien que fueran gente muy importante para allá. Bueno, eso es un poco el pantallazo que yo quería dar. No sé si, y por supuesto, cualquier observación que quieran hacerme, cualquier comentario o discusión. Me alegra muchísimo que haya parientes tanto de Terracini como de Levi. Si estoy viendo bien, estaba el hijo de
de Terracini en esta. Bueno, Bueno, le agradecemos por habernos hecho compartir a todos este tributo, este fascinante y erudito tributo que compartimos todos del doctor Iacobkis en las figuras de Beppo Levi y Alessandro Terracini. Y también los invito entonces en esta actividad los dejo con el profesor Alan Kremenchuk, que entonces va a coordinar las preguntas. Pueden ser preguntas o intervenciones a la conferencia del doctor Iacobkis. Alan. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, gracias Pablo y Pablo también. Tengo anotado que Francisco Parra levantó la mano. Les voy a pedir, los que quieran hacer una pregunta, alguna intervención, que por favor que levanten la mano y yo voy tomando nota y les habilito el micrófono. Así que Francisco, si querés ahí te permito para hablar. No, muchas gracias. Estaba más bien aplaudiendo y agradeciendo al profesor Iacobkis. Muchas gracias de nuevo. Bueno, si alguien quiere tomar la palabra, por favor que me avise para hacer alguna pregunta, algún comentario. Hay figura que Augusto Adolfo quiere hacer una intervención. Ahí le habilitamos. Augusto. Un segundo, ahí estamos. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Durante un espectáculo de la conferencia me siento en la obligación como estudiante, yo soy egresado de Filosofía de la Universidad Nacional del Litoral, y por esas casualidades, hace poco leí un libro que compré en una feria del libro de la Universidad del Litoral, que justamente es este libro de acá, que se titula Memorias de la Ciencia y la Cultura en la UNL, Judíos Italianos en los Espacios Universitarios. En este libro vienen nombrados muchísimos de los personajes de los que estuvimos charlando hoy, o de los que nos contó el doctor Pablo Jacobkis, y es sumamente valioso este libro. A quien esté interesado, si lo pueden conseguir, mucho mejor, y a quien esté interesado, no duden en escribirme, que hay varios capítulos, es un libro relativamente corto, tiene unas 91 páginas, tiene 2 anexos que son escritos de Beppo Levi, y nada, quería simplemente avisarles a todos que existe por parte de la UNL este libro, un libro que me crucé por casualidad, es un libro que uno compra sintiendo la necesidad de tenerlos y en algún momento leerlos, y hace poco tuve la oportunidad, sin saber de esta conferencia, de leerlo, y me pareció sumamente valioso para contribuir a esta discusión, sobre todo en Italia, que hoy en día es un tema muy discutido, el tema migratorio, la migración humanitaria. Así que, nada, quería solamente contribuir con este comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Irene. Sí, muchas gracias por la conferencia, muy rica de hechos y personajes. Yo quisiera decir algo sobre el problema de los judíos profesores que juraron para el fascismo, que dieron su aprobación al fascismo cuando eran profesores a las universidades italianas, porque muchos de ellos no eran fascistas y no eran oportunistas, sino que tenían como una actividad de un equipo, de un conjunto de jóvenes que estaban alrededor de ellos. Por ejemplo, el caso de Giuseppe Levi. Giuseppe Levi fue el maestro de Rita Levi Montalcini, y él era profesor en la Universidad de Turín, y Rita Levi Montalcini escribió una autobiografía que se llama Elogio della Imperfezione. Y Rita dice que el profesor Levi, Giuseppe Levi, por fin, él no quería, pero por fin dio
el juramento, digamos, su aprobación al régimen fascista, porque todos los jóvenes que trabajaban con él le pedían de hacerlo, porque si no su carrera, la participación a las actividades universitarias no podían ir adelante, no podían continuar. Así que yo creo que entre algunos de los profesores judíos que se quedaron en la universidad con su juramento, con su aprobación no aprobación, sino que dejaron, estaban en la universidad sin ser antifascistas o sin tomar una posición contra el régimen. Pero eso fue no para oportunismo, no por oportunismo, sino por una situación, digamos, científica. Eso fue el caso de Giuseppe Levi, que pudo seguir adelante con sus investigaciones en Turín. Rita Levi Montalcini participaba en estas investigaciones y, por supuesto, después de las leyes raciales, Giuseppe Levi se fue, creo, en Holanda o en Bélgica. En Bélgica. Y Rita se fue a Bélgica, pero regresó a Italia, y Rita se quedó en Florencia durante la ocupación alemana. Pero eso fue el caso de Giuseppe Levi. Cuando Giuseppe Levi regresó en Turín, pudo otra vez trabajar en Turín. Pero yo quería decir eso para recordar que no siempre había oportunismo o había una adhesión real al fascismo. Había también casos complicados. Giuseppe Levi no era seguramente fascista, no era oportunista, era un profesor y un científico que quería proteger a sus alumnos. Esa era un poco la situación difícil en que se encontraban muchos. Sí, totalmente de acuerdo, Irene, es absolutamente cierto. Tal vez me expresé en una forma demasiado general y como acusando a todos de oportunistas. No es cierto. Había algunos, incluso aunque no fuera el hecho que usted tan claramente indica, había profesores que lo hicieron porque era su medio de vida y tenían que sobrevivir y no tenían que ir, no querían irse a otra parte, o sea que es absolutamente cierto. De hecho, ya que hablamos de Giuseppe Levi fue el maestro de Eugenia Sacerdoti de Lustig, que vino a Argentina. De hecho, Giuseppe Levi tuvo 4 alumnos, si mi memoria no me escapa, a eso se refirió Natalia Ginsburg en el Léxico Familiare, que es un poco su vida y la cuenta de su padre, que digamos de los 4 discípulos de Giuseppe Levi, 3, los que se quedaron en Italia, sacaron el premio Nobel, entre ellos Rita, y la única que no sacó el premio Nobel fue Eugenia, porque, bueno, no porque se vino a Argentina, pero es posible que haya estado más alejada de los centros científicos. Y en cuanto a Giuseppe Levi, su yerno Leone Ginsburg fue asesinado por los nazis, fusilado por los nazis, o sea que es muy difícil hacer ninguna acusación a Giuseppe Levi. Les recomiendo, está en castellano, el libro de Natalia Ginsburg sobre su padre, sobre Giuseppe Levi, el léxico familiar, que es un libro absolutamente fascinante. Muchas gracias a ambos. ¿Alguien más si quiere hacer un comentario o alguna pregunta? Benedetto, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Yo escuchaba a alguien hablando, sí, pero... me parece que Benedetto, a ver, está hablando, vamos a reactivarle el audio. Sí. Benedetto, ¿quieres hacer Muy alguna bien. intervención? Sí, quisiera recordar muchas gracias ante todo. Ha sido muy agradable y como les decía antes, lamento mucho
estar tan lejos. Quisiera recordar un episodio de 1939. El doctor Jacobitz recordó que varios matemáticos italianos no se quejaron por la salida de los matemáticos judíos. Piccone fue uno de esos y Bopiani fue otro. Y Severi, bueno, Severi es notoriamente fascista, lo había sido siempre. Pero quisiera hablar de otra persona que quizás ustedes matemáticos conozcan, que se llamaba Francesco Tricomi, profesor de análisis matemático en la Universidad de Turín, buen amigo de mi padre. Tan amigo de mi padre que en los meses entre el momento en que a mi padre lo expulsaron de la universidad y el momento en que empezaron los contactos con la Universidad de Tucumán, se publicó un libro de análisis matemático. Mi padre no podía publicarlo, lo había escrito él, no podía publicarlo. Y Tricomi le propuso, y mi padre aceptó, que el libro saliera como autor Francesco Tricomi mismo, y de manera que mi padre por lo menos pudiera ganar ¿cómo se llama? La participación de los autores del libro de matemática. Y también quisiera recordar otra cosa de Tricomi. 1 o 2 años después, un alumno de mi padre, Piero Buzzano, había ganado un concurso para la Universidad de Turín para la posición de mi padre. Y era más o menos 1951. Y Tricomi, que era una persona bastante importante en la Facultad de Matemática aquí, lo llamó a Buzzano y le dijo que él lo hubiera apoyado con tal que Buzzano se comprometiera en el momento en que mi padre volviera a Turín, dejaría esa cátedra para otra posición. Lo que pasó realmente, Buzzano enseñó geometría analítica en la Facultad de Matemática en Turín hasta 1948 y luego se mudó a otra universidad, se mudó al Politécnico de Turín, de manera que la cátedra que había sido de mi padre volviera a ser de mi padre. Son episodios estos de solidaridad que mi padre no olvidó nunca. Si puedo hacer un comentario más, doctor Jacobitz, es cierto, usted tiene razón cuando dice que mi padre escribió que Tucumán no es una ciudad bellísima. Entonces, perfectamente, esto es lo que él dijo, pero él también añadió que en el momento en que los tarcos se ponen en flor, en la primavera, no me acuerdo si es primavera o otoño, la presencia de la Conquija, la presencia de la Plaza Independencia con la estatua de Lola Mora, rinden esa ciudad bastante atractiva y agradable. Y para mí, para mis hermanos, los años que pasamos en Tucumán han sido extremadamente importantes para el resto de nuestra vida. Gracias. Salvamos el honor de Tucumán, ya es. Absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. Sí, sí. Tucumán era Cristina. El libro de los Ricordi de Alessandro Terracini es un libro escrito con una delicadeza en el sentido de tratando de no ser ofensivo con nadie. Es realmente un placer leerlo por la calidad, la delicadeza con la que ha sido escrito. Y así el doctor Norberto Fava me lo facilitó allá hace un tiempo y realmente siempre ha sido un placer y me permitió meterme más en ese ambiente. Además yo tuve una beca en Pisa, en el preso de la Scuola Normale Superiore, así que el ambiente, pero hace muchos años, justo al año siguiente que se murió su padre, que se murió, Alessandro, en 1969, y conocí un poco eso. Muy bien, muchas gracias, Benedetto. Le cedo la palabra a Ruth. Sí, muchísimas gracias, señor Jacobitz. Realmente súper interesante
Para mí, una de las cosas, yo no soy matemática, ni de cerca. Tengo una amiga que es una gran matemática, pero hasta ahí llego. La importancia de los movimientos migratorios en general y todo lo que nos vamos aportando, ¿no? Cuando llegan académicos de otros países, como llegaron también a México o Argentina los republicanos, y cada vez que hay un gran movimiento, ahora estamos recibiendo nosotros muchísimos académicos ucranianos. Aclarar, Ruth, ¿dónde estás? Sí, perdón, yo vivo en Finlandia, 1340 kilómetros de frontera con los rusos, y un movimiento de acercamiento, y no solamente a los académicos, pero sobre todo aceptar que es un caudal enorme de inteligencia, de saber que no podemos obviar cada vez que se producen, lamentablemente, como cuando los argentinos tuvieron que cruzar el charco e ir a engrosar universidades en otros lados, ¿no? Para mí eso, el tema me tocaba muchísimo. Quería hacer una pregunta sobre, usted habló de un Mondolfo. Yo tengo un compañero Mondolfo del colegio y quería preguntarle cómo se llamaba, para preguntarle a mi amigo Mondolfo si es... Rodolfo. Rodolfo. ¿Perdón? Rodolfo. Rodolfo, porque yo tengo un compañero... Efectivamente es pariente, es del Nacional de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí. Entonces debe ser abuelo o padre, no sé. Sí. Rodolfo Mondolfo murió a los 99 años, creo, en la década de 1970, alrededor de 1975, 76, una cosa así. Puede ser abuelo. Él se radicó en Buenos Aires, pero en el año, él había nacido alrededor de 1875, una cosa así, porque se murió, tenía 99 años, si recuerdo bien, cuando se murió. Se trasladó a Buenos Aires, él había sido profesor muchos años en Tucumán, se trasladó a Buenos Aires cuando se retiró, y habría que ver qué edad tiene su amigo, para pensar si pudo haber sido. Lo diremos otro día. Es de mi promoción. Nada, eso quería, porque quería preguntarle a él si tenía un padre, un abuelo matemático que había... No, era filósofo Rodolfo Mondolfo, no era matemático. Perdón, filósofo, perdón. Muy destacado, muy importante. Sí, no, gracias. Lo veo muy pequeñito. No, los movimientos migratorios debido a persecución política, ideológica, religiosa, van en detrimento siempre de la inteligencia del país que se deja, ¿no? Y es tristísimo. Por eso el tema me interesa desde ese punto de vista. Muchísimas gracias por su conferencia. Muchas gracias, Ruth. Nuevamente, invitamos si alguien más quiere hacer alguna pregunta, decir algo. Ana, ahí te doy la palabra. Okay. Espera, estoy tratando de... Ahí estás. Ok. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Ana? Qué gusto, no, qué le gusto quería verte. pedir... Qué gusto. Sí, muy interesante tu conferencia, me gustó mucho. No, le quería pedir a Augusto, porque lo pedí por el chat, pero no me dieron bolilla, que pusiera el título del libro que él mostró en el chat, porque no quería copiarlo. No me quedó claro que el título tenía ese libro.
el de la Universidad del Litoral, creo, pero no. Si lo podés poner en el chat, el libro, cómo se llama y el autor. Era eso nada más. Bueno, gracias. Ahora vemos si Augusto, yo le pedí antes por privado a ver si puede pasar por favor el título y si no después lo compartimos. Bien, le paso la palabra a Francisco Parra. Hola, buenas. Ahora sí, perdón por no poner la cámara, porque estoy un poco sin... No funciona bien mi cámara. Bueno, yo tenía una pregunta para el profesor y era un poco, ya sé que no íbamos, o el tema no era propiamente la matemática, pero quería saber, obviamente en filosofía a veces esto pasa, o en las ciencias humanas, que hay un vínculo no solamente por el contexto político que se vive, sino también por los vínculos o las corrientes científicas de ese momento. Y quería saber si había lineamientos o corrientes matemáticas que se vieron afectadas en detrimento de otras en esta terrible, bueno, en esta situación de movimientos, de migraciones tan complicadas. Y bueno, por hacer una comparación, siempre está el tema de Heidegger, por ejemplo, en Alemania, y su, pues obviamente no era por su corriente solamente, pero sí está esa discusión de si hay un vínculo entre su filosofía y su posición, y no sé si eso, si se viviría o si habría alguna situación similar que aplicara o que afectara las corrientes de pensamiento matemático, pero yo sé que no es una conferencia sobre matemática. No sé si se comprende lo que quiero preguntar, y muchas gracias. Sí. No, Pablo, se te escucha muy lejos. Sí, ¿ahora se escucha mejor? Mucho mejor. Sí, no, yo creo que las discusiones, salvo los nazis que hablaban, aunque nunca se entendió muy bien, de matemática judía, de física judía, y ese tipo de cosas en contraposición, pero en general en matemática se me ocurre que que en matemática no pasó eso. Lo que sí hay son corrientes matemáticas distintas que, por ejemplo, en esa época estaba muy de moda un enfoque matemático muy abstractizante, llamemos la corriente burbaquista. Si mi memoria no me falla, en su Ricordi, Terracini manifiesta su oposición a esa corriente, pero no tiene a mi juicio por lo menos, no tiene una componente ideológica, sino más bien una corriente de que bueno, hay distintos enfoques, hay gente que se dedica a un determinado tipo de matemática, otra, pero no me parece que en matemáticas se pueda hablar de un enfoque así como, bueno, es claro para mí que algún tipo de relación entre el nazismo de Heidelberg y su filosofía debe haber. Es muy difícil abstraer la filosofía me parece, abstraer la filosofía de un mínimo contexto político, pero con matemáticas es más complicado. Se me ocurre que es más indirecto, mucho más indirecto. Bueno, muchas gracias a Francisco. A Pablo. También le quería agradecer a Augusto Dolfo, que ahí compartió nuevamente en el chat el libro que pedían la referencia antes. Lo digo para todos. También la coordinadora es Claudia Aniel, Memorias de la Ciencia y la Cultura en la UNL, Judíos Italianos en los Espacios Universitarios, con la edición de la Universidad del Litoral del 2010. Ahí te repregunta algo, Pablo. Si la corriente formalista es la de Nicolás Bourbaki. Es muy formalista. Es decir, ahí también hay una opinión personal mía. Yo no comparto para nada la corriente bourbaquista, pero es mi enfoque. O sea, yo los libros de Bourbaki son libros que, para dar un ejemplo, aunque esto sería meternos en una discusión
suponiendo que haya matemáticos interesados en esto, en esta reunión, así, la única que sé que es matemática es Ana, Ana Friedlander, que creo que es un tema que le importe mucho, pero que los libros de Bourbaki prácticamente no tienen dibujos, en general, o sea, es un grado de abstracción que a mi juicio es exagerado. Es decir, nunca fui entusiasta de la corriente bourbaquista, pero bueno, ahí en su época tuvo mucha influencia. Ahora menos, pero en su época tuvo mucha influencia. Buenísimo. ¿Algún comentario o pregunta más? Bueno. Pablo Dreisig, ¿crees que te Bueno, sea la palabra? les agradecemos a todos, como dije recién, haber compartido este tributo tan bien realizado por Pablo, esta conferencia egregia, esta conferencia magistral. Y también rescato no solo el aspecto de homenaje, el sesgo de homenaje que adquirió la conferencia de hoy, sino también la actualidad que muy bien repuso tanto Augusto como Ruth al referirse cómo estos eventos nuevamente nos interpelan y cuán necesario es volver sobre estas buenas historias. Bueno, les agradecemos mucho le agradecemos mucho a Alan y agradecemos en nombre de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires y los invitamos a otra próxima conferencia y de nuevo le agradecemos sobre todo al profesor Pablo Iakowski su conferencia de hoy.